Te voy a traer en el video de hoy 7 acciones que tienen mucho potencial para poder ganarle al mercado en este año 2026. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Finanzas con Teca. Muchas gracias por estar acá. Vamos a ver en este video, como adelantaba en la introducción, 7 acciones con mucho potencial para poderle ganar al mercado en este año 2026. Sé que suena vende humo, que el título, la miniatura pueden ser vende humo, pero acá en el video, si estás escuchando esto, si estás acá y continúas, vas a ver que todo lo que vamos a decir es con data real, con gráficos y obviamente adelantando que nadie tiene la bola de cristal. Estas acciones pueden duplicar al mercado en este año o se pueden fundir e ir a cero. Algunas es imposible, pero se entiende lo que quiero decir. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que hay muchas probabilidades por tanto conceptos fundamentales como técnicos, de que estas acciones performen mejor que el S&P 500 durante este año. Así que sin más rodeo, vamos a nombrarlas rápidamente y luego vamos a ir a los gráficos para ver cada una de ellas. La primera es Uber, no hace falta presentación. Hace poco leí un libro de Peter Lynch que se llama Un paso por delante de Wall Street, que habla de que el inversor retail, que somos todos nosotros, aquellos inversores que tenemos poco dinero, que no necesariamente tiene que ser poco para nosotros o nuestros amigos y conocidos, sino para lo que representa el mercado. No somos inversores institucionales. Y el libro dice que los inversores retail le pueden ganar al mercado adelantándose, viendo qué es lo que usan en su día a día, qué es lo que usan sus amigos, sus parejas, sus familiares. Y no hace falta decir que probablemente si vivís en una ciudad uses Uber mucho o conozca gente que lo usa mucho. También en distintas ciudades está Uber Eats, que también funciona muy bien, a pesar de que acá en Capital Federal, Argentina, no funciona. Y es una empresa que no necesita mucha presentación, sus ingresos están bien, sus márgenes están bien, y ahora lo vamos a ver más en detalle. Luego viene Netflix, que sigue siendo el líder global absoluto del streaming con más de 270 millones de suscriptores, lo cual es una locura. Netflix transformó por completo la industria del entretenimiento y mantiene una ventaja competitiva, la del first mover, que también está basada en datos, tecnología y mucha escala global. La realidad es que Netflix, lo mismo que Uber, seguramente la uses y seguramente conozcas a muchísima gente que la use. Luego viene Adobe, una empresa que se está haciendo desear, que le está costando mucho, que yo la empecé a comprar hace ya varios meses. Por ahora no me ha dado alegría, sino más bien lo contrario. Pero Adobe mantiene un crecimiento muy sólido en sus ingresos, a pesar de que el precio todavía no lo refleje. Recordemos que precio y valor no es lo mismo. Precio es lo que pagas y valor es lo que obtenés. Y realmente Adobe sigue demostrando que tiene un valor más alto que el precio que la está representando. Tiene márgenes cercanos al 30% de rentabilidad, lo cual es muy bueno, y está teniendo una fuerte adopción de la IA en sus plataformas, que esta era una de las cosas que la amenazaba, la inteligencia artificial, pero la está insertando en sus plataformas, lo cual esto hace que ese miedo se diluya un poco. Ahora vamos a ver también los gráficos que están mostrando algo muy lindo. Luego viene PayPal. PayPal está atravesando una transformación estratégica porque por ahora o venía siendo una plataforma únicamente de pagos online, pero ahora va a buscar transformarse en una plataforma integral de comercio. Tiene varias fuentes de ingresos, en todas les está yendo muy bien, tiene unos márgenes estables y es un negocio muy sólido que está mostrando una mejor operativa y, igual que Adobe, el precio todavía no lo refleja. Recordemos que el mercado es ese lugar donde se transfiere riqueza de los impacientes a los pacientes. Luego viene, y no podía faltar, para mí no puede faltar casi nunca en cualquier portafolio, Berkshire Hathaway, la ex empresa de Warren Buffett, retirado hace 2 semanas, dejándosela a Greg Abel con una cantidad de liquidez, pero de locos, que no entran los números. Y es un conglomerado defensivo por excelencia, tiene diversas fuentes de ingresos, como los seguros, la energía, los ferrocarriles y, por supuesto, su cartera de inversión, donde Warren Buffett por 60 años ha tenido rendimientos excelentes. La más fuerte hoy en día están siendo sus seguros, porque además lo que tienen los seguros es que justamente para un inversor tan bueno como Warren Buffett es que las primas de los seguros, de la gente que lo contrata, las paga hoy y los siniestros ocurren después, lo que le da una liquidez importante que puede invertir y obtener rendimientos. Tras el retiro de Buffett es obvio que el mercado muestra cautela, pero está teniendo muchos ingresos, los márgenes están recuperados y es una empresa que yo creo que hay que seguir sobre todo a tanta distancia de máximos. Luego viene Visa. Visa, volvemos, no hace falta que la presente, es la red de pagos más grande del mundo, tiene un modelo ultra eficiente, lo único que hace es cobrar comisiones, no asume riesgo crediticio, o sea,
no hay negocio más seguro, y siendo Visa, que eso es lo que más se usa más o menos, junto con Mastercard, Visa es una empresa que tiene márgenes altos y que sobre todo tiene algo que es muy bueno, que hace constantemente recompra de acciones, que esto siempre es bueno para el accionista. Recordemos que esto es algo que siempre dijo Warren Buffett. Luego tenemos SAP, que en realidad esta no la iba a decir, pero la voy a traer, y van a ser 8 al final. SAP es la mayor empresa de software de Europa, tiene más del 80% de sus ingresos en cloud y software, tiene unas ventas y unos márgenes muy buenos, los márgenes habían sufrido una caída y ya se están recuperando, y creo que es una empresa ya europea, porque quise traer una empresa europea, van a ser 2 finalmente, que es muy buena y hay que tenerla en cuenta también para poder diversificar un poco de Estados Unidos. Y por último tenemos a Salesforce, una de mis favoritas, sobre todo porque no es tan conocida. Si bien quizás te moves en un rubro de los negocios y demás, sí la conozcas, pero no es tan conocida por el mundo, no se le da tanta bola en Wall Street, no es una acción que esté como constantemente en la boca de todos, y eso es algo que la hace muy atractiva. Salesforce es el líder absoluto en gestión de clientes, tiene más del 20% del market share, lo cual es un montón. Fue pionera, first mover en el modelo software como servicio, software as service, y hoy integra ventas, marketing, atención al cliente, comercio digital, datos, analítica, automatización e inteligencia artificial en una sola plataforma. Es impresionante lo que hoy es Salesforce. Compañías muy grandes están usando Salesforce, esto lo sé de primera mano, y eso es algo que también le da mucha seguridad, porque en general una compañía tan grande va a ser un contrato de largo plazo. En los últimos años la empresa viene mostrando una fuerte recuperación en los márgenes y las ventas, luego de haber tocado unos mínimos históricos en rentabilidad en 2022 que casi ni ganó plata, y la mayoría de las proyecciones de los analistas son buenas y optimistas. Así que acá están todas las acciones que voy a traer con una breve descripción de las mismas, así que si les parece nos vamos a las pantallas y las miramos en los gráficos para ver qué nos están diciendo desde ahí. Bien, ya en las pantallas con la primera de las acciones que estuvimos viendo y que vamos a continuar viendo ahora desde los gráficos en este video. El primer puesto lo tiene Uber, no el primer puesto en que es la que más me gusta, sino el primer puesto en el orden. Estamos acá con Uber, verán que ya van a ver que los gráficos pueden ya estar un poco tocados. Les cuento que es la segunda vez que estoy grabando este video, lo terminé de grabar ayer y viéndolo para subir vi que a mitad de camino se me había quedado sin batería el micrófono, así que por ende la mitad del video quedó sin sonido, así que bueno, estamos acá de vuelta. Ya van a ver que hay algunas líneas ya dibujadas que bueno, adelantan un poco mi pensamiento. Uber, una acción que desde sus máximos alcanzados bajó un 23%. Estos máximos se alcanzaron en septiembre del año 2025, hace aproximadamente 4 meses. Es una acción a 25% de máximos. Todas las acciones que voy a traer, me gusta que todas o casi todas están lejos de sus máximos, han sufrido caídas, que esas caídas en el precio no son correlacionadas con los rendimientos y los resultados que esta empresa está teniendo en la vida real. Hay veces que el precio difiere del valor. El precio es lo que vos pagás, pero el valor es lo que obtenés. Y lo que voy a buscar en este video es traer acciones de mucho valor que están castigadas en su precio. Creo que Uber es uno de estos casos, si bien no es el más alevoso, hay algunas que están muy castigadas realmente. Uber es una empresa que, como vieron, ya cayó mucho. Tenemos marcada esta línea que, si ven, viene desde acá, que es el piso que hizo con toda esta corrección, y ahí empezó a subir. También, si las tiramos un poquito, vamos a ver que coincide con todas estas zonas de máximos. Fue sobrepasado acá, pero rápidamente se puso por debajo. Acá hubo un cierto cruce ahí, pero no llegó a ser. Y fíjense cómo ahora esta zona que auspiciaba como resistencia en los $80 aproximadamente, la tenemos como un posible soporte que ojalá que se mantenga, y es acá donde digo que mientras no pierda esta zona de los $80, yo acumularía posiciones toda esta zona. Estaría bueno que se dé una acumulación acá para luego el precio sí poder continuar su sendero alcista. El RSI no nos dice mucho, está a mitad de camino, no le prestaría mucha atención, sino que miraría únicamente la acción del precio y vería cómo esta tendencia alcista iniciada en 2022 se mantenga por encima de esta zona para poder despegar. En cuanto a un poquito de análisis fundamental, podemos ver que su próximo balance va a ser en 19 días, está teniendo muy buenos earnings con sorpresas positivas en casi todos los trimestres. Sus ingresos están subiendo, fíjense, la raya azul más grande son los ingresos, y luego tenemos el margen neto que le queda a la compañía, que fíjense como también había sufrido una baja, pero ya luego se empezó a recuperar y está en un 50% de margen neto, lo cual es muy bueno. Así que si les parece, vamos con la próxima, que es Netflix. Netflix también ya está un poco toqueteada. Podemos ver que acá tenemos dos zonas muy importantes. Netflix es una acción bastante ya más castigada que Uber, se encuentra a un 33% de sus máximos históricos.
Pero Netflix, a diferencia de Uber, tiene un RSI ya bastante cerca de la zona de sobreventa. Yo lo que me imagino que puede llegar a hacer esta acción es continuar bajando un poco, idealmente que no pierda esta zona, sino máximo acá, lo que va a hacer que el RSI se siga sobrevendiendo y darnos una clara señal de entrada. Este soporte, el segundo soporte, viene por los máximos del año 2021, es un soporte muy importante y de largo plazo. Y este otro viene por esta zona de acá, que el precio acá retrocedió bastante, aunque no lo parezca, es un 23%, frenó acá en abril y arrancó para arriba, y sería importante que no pierda esta zona. Sí estaría bien que baje hasta acá, que baje un poquito más, tiene para bajar más o menos un 5% más, y ahí podemos comprar mientras no rompa esta zona. Si no, ya nos iríamos al segundo soporte, que ya es un poquito más tensa la situación, pero aún así creo que a partir de acá empezar a acumular. Recuerden que uno nunca puede descubrir el piso, entonces lo que está bien es hacer una estrategia de TCA. Entonces, por decir un ejemplo, si yo tuviese $1000 para invertir en Netflix, quizás compraría 100, 200 acá, e iría acumulando a medida que vaya cayendo. Ya si cae hasta acá el precio, más o menos, que es la zona de los $80, ya estaría casi todo invertido y dejaría siempre un puchito por si el precio sigue retrocediendo hasta los 70, que es este segundo soporte que tenemos acá. Fundamentalmente la empresa presenta en 4 días balance, es un dato bastante importante porque está cercano, hay que ver cómo se dan las cosas ahí. Yo creo que depende de esto cómo va a responder el precio. Sus earnings vienen bien, pero en el último trimestre tuvo una sorpresa negativa y no cumplió con las expectativas. Pero, esto es importante, sus ingresos continúan creciendo trimestre tras trimestre, y lo que sí sufrió una caída fue su margen neto. Así que, como podemos ver, es una empresa que está teniendo algunos traspiés desde lo fundamental, pero los ingresos crecen, es la líder de streaming y demás, como mencioné al principio. Entonces yo creo que es una empresa que merece la pena seguirla para poder empezar a acumular posiciones y tenerla en cartera. Seguimos con Adobe, otra empresa que también, mucho más que Netflix, fue muy golpeada. Sus máximos los alcanzó en noviembre del 2021 y desde ahí ha corregido un 60% a hoy en día, pero ha sufrido una caída incluso un poco peor, hasta un 60%. No, bueno, más o menos lo mismo. Está llegando justamente ahí el precio, que es esta zona que tengo marcada. Sin dudas que es una empresa que está muy golpeada desde lo técnico, pero yo creo que justamente se está acercando a una zona donde son precios del año 2018, es un soporte muy importante. Fíjense cómo semejante caída que tuvimos acá, el precio llegó acá y aguantó. Acá no hubo semejante caída, pero el precio también logró aguantar acá. Fíjense cómo antes auspició como resistencia en el 2018. Es un soporte realmente de muy largo plazo. Si lo pierde, realmente vamos a estar en problemas serios, pero mientras eso no pase y el precio se mantenga por encima de ese soporte, que está más o menos en los $275, creo que empezaría a acumular posiciones acá, esperando un rebote. Fíjense que la acción, para llegar a sus máximos, tiene que subir un 135%, lo cual sería un retorno tremendo. Si te gusta más hacer swing trading o especular de más corto plazo, podríamos esperar una suba por lo menos hasta estos máximos, que de todos modos sería un 90%, una más corta incluso 50%. Es decir, técnicamente, si el precio logra reconocer esta zona como soporte, como mínimo uno debería esperar que el precio suba hasta acá, que nos daría un 40% de rentabilidad en el escenario más pesimista, en caso de que reconozca esta zona como soporte. Entonces creo que es una acción para empezar a acumular en esta zona. Creo que sin miedo, y entraría un poco más fuerte que en Netflix en una estrategia de dollar cost averaging, porque es una acción que desde lo técnico, mientras no pierda esta zona, tiene mucho potencial. Pero vamos a lo importante, por lo menos en las acciones. Yo en las acciones trato de mirar un poco lo fundamental. No me gusta tanto hacer trading puro de acciones. Creo que un poco influye lo fundamental. Y sobre todo, creo que yo utilizo las acciones como un método de inversión a largo plazo. No me gusta hacer trading de acciones. Creo que si vos querés tradear las acciones, te conviene usar otros derivados financieros como las opciones o los contratos de futuros. Pero si vos comprás una acción, comprás un pedazo de una empresa, te conviene convertirte en un dueño, tratar de actuar como dueño, y entonces tratar de generar una relación a largo plazo con esa empresa. Y para eso es importante que la empresa demuestre con sus resultados que es una empresa rentable, porque al fin y al cabo el precio siempre va a seguir a los resultados. Y Adobe no se queda atrás, es una empresa que constantemente viene dando sorpresas positivas. Sus earnings continúan subiendo, su revenue también continúa subiendo, incluso sus márgenes sufrieron una leve caída, pero luego nuevamente ya está en una tendencia alcista. Entonces creo que es importante ver esto, y al ver el precio en esta zona creo que es una linda oportunidad que se puede llegar a dar con esta empresa. Vamos a la próxima, que es PayPal.
otra empresa esta sí está realmente castigada. Esto yo creo que ya es un poco más riesgo, más volátil, porque la empresa ha caído desde sus máximos un 80% y necesita para volver a los mismos una suba de un 450%. Una locura. Recuerden que las caídas y las subas no son proporcionales, porque una empresa, ¿cuánto es lo máximo que puede caer? 100% porque se fue a cero, pero la suba se necesita mucha más suba para recuperar una baja, y cuanto más grande es la baja, más se nota esta diferencia. Esto es importante tenerlo en cuenta para cuando tengamos pérdidas grandes en nuestro portafolio. Hay que cuidarse, porque para una pérdida de un 50% de tu portafolio vos necesitas obtener un retorno del 100% para volver al lugar donde empezaste. Entonces es importante. PayPal es una empresa que para volver a sus máximos, si es que lo hace, no tienen por qué hacerlo, necesita un 450% de suba. Yo creo que si todo el plan de reorganización y demás de PayPal sale bien, tranquilamente puede volver a sus máximos. Esto yo creo que va a llevar más de un año de todos modos, pero creo que es una acción que en estos precios amerita llevar siempre y cuando, por supuesto, no pierda esta zona que, fíjense que viene del 2017, es decir, son precios del 2017 que acá funcionaron como un soporte. Fíjense que tuvo una caída bestial, toda esta caída que vemos acá, pero sin embargo acá frenó. Y acá se está dando algo lindo, un buen movimiento, que es esto, que el precio es muy castigado. Fíjense que bajó sin parar. Todas estas son velas semanales, todas semanas bajando y bajando y bajando y bajando. Pero ya en esta zona se forma como cierto rectángulo lateral. Y fíjense cómo el precio continúa dentro de esta zona, acumula. Y mientras acumula acá y no lo pierda, recuerden que el precio para subir necesita fuerza, digamos. Para caer, cae con su propio peso, pero para subir necesita acumulación, necesita que se acumulen papeles, que se vayan acumulando y luego explota. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que si rompe esta zona de $90, que es la resistencia de este canal, se va a poner interesante, y cuanto mínimo podríamos esperar una suba hasta esta zona de acá más o menos, pero no hay grandes resistencias antes del máximo histórico, y recordemos que tiene mucha suba potencial. Simplemente agarrando un trade dentro de este canal al techo estaríamos obteniendo un 60% de rentabilidad. Es decir, es una empresa que yo acumularía, me parece bastante seguro hacerlo a estos precios, y podemos esperar grandes ganancias. Desde lo fundamental, presenta su balance en 26 días, sus earnings vienen siempre positivos, dando sorpresas. Incluso mirá, está todo el círculo afuera, o sea, muy positiva la sorpresa. Sus márgenes se mantienen estables, incluso crecen un poco. Su margen neto también está alto. Creo que es una empresa que hay que seguir, y un riesgo que es lindo para tomar y esperar que salga bien todo su plan, pero por ahora sus resultados muestran que vienen por el buen camino. Continuamos con Berkshire Hathaway, empresa del querido Warren Buffett. Acá, como ven, quizás no hay una oportunidad tan bestial de tanto potencial rendimiento, pero porque justamente esta es una empresa defensiva. Y entonces hay que mirarla de una manera defensiva. Una empresa defensiva que necesita un 10% para llegar a sus máximos representa bastante, porque los riesgos potenciales de caída también son más chicos, y no es una empresa que te va a caer un 70% en una corrección como puede ser Netflix. Entonces eso es importante. Sí está distinto el gráfico, eso es verdad, pero fíjense cómo podemos marcar rápidamente esta zona de esta línea de tendencia, que el precio se está apoyando, y creo que mientras no la pierda acumularía papeles por esta zona. El RSI no nos dice nada. Es una empresa que obviamente es un conglomerado de muchas empresas, es una diversificación en sí misma, y creo que mientras el precio se mantenga por encima de este último mínimo, que está en la zona de 475 más o menos, idealmente dentro de la línea de resistencia, pero si no tenemos un changüey hasta este mínimo, creo que acumular papeles en esta zona es una buena idea, y esperar al próximo año con esta empresa en cartera creo que es una buena idea. Fundamentalmente tuvo un mal trimestre en mayo del 2025, pero fíjense cómo acá sorprendió tremendo, casi ni se ve el círculo verde, siempre viene dando respuestas positivas. Sus márgenes son altísimos y se mantienen altísimos. Tuvo una caída en su margen neto, pero ya nuevamente se recuperó, y no solo se recuperó, sino que superó el mejor anterior, digamos. Entonces es una empresa que amerita tenerla en cartera por todo lo que representa. Es una empresa que ha rendido mejor que el S&P 500 a lo largo de las décadas. Bien, acá tenemos a Visa, una empresa que, como tenemos marcado este canal ascendente, no soy muy fan de los canales, pero me pareció que ameritaba acá. Creo que es una empresa que, mientras justo también coincide con este último mínimo, o sea, bueno, no coincide por el mechazo, pero si vamos a la vela coincide perfectamente. Mientras no pierda este canal y sobre todo no pierda estos mínimos, creo que tomaría posición. Quizás se puede esperar un poco más en esta empresa porque está en una zona de indecisión bastante grande,
esperaría a ver cómo responde acá, pero de largo plazo, a ver, está en el piso del canal, entonces las probabilidades más grandes cuando está en el piso es que rebote hacia arriba, cuando está en el techo es que baje. Entonces creo que no veo mal acumular, sí vigilaría muy de cerca esta zona de soporte, pero puede ser que lo rompa. En ese caso la zona importante sería esta de acá, que viene por toda esta zona, donde en caso de que llegue a esta zona por los $300, acumularía posiciones con fuerza, esperando un posible rebote bastante grande. Es una empresa que está a un 15% de sus máximos. En caso de caer a esta zona, nos quedaría a un 25%. Creo que amerita tenerla en cuenta. Es una empresa que, por supuesto, ya hemos hablado. Sus earnings son espectaculares. Paga dividendos. Creo que es la primera de las que vemos que paga dividendos, que no es menor. Y también su revenue viene siempre hacia arriba, muy bien, ya teniendo una caída en sus márgenes netos, pero nada de lo que no se pueda recuperar. Recordemos que el negocio de Visa es ultra seguro y eventualmente esto puede mejorar. Seguimos con SAP, empresa ya hablada, creo que está en una zona interesante. Hoy la vela del día, la vela semanal que cerró hoy es viernes 16 de enero, no está muy linda, pero fíjate cómo se mantiene por encima. Y mientras eso pase, creo que está bueno seguirla. Yo no tomaría posición ahora mismo en esta empresa, sí, esperaría a ver que me responda positivamente a esta zona, porque si la pierde la vendría a esperar acá abajo, que es un 25% más de caída, por lo que no empezaría a hacer DCA ahora. Tampoco es la empresa de mis sueños, si lo fuese sí, pero esperaría a ver si responde positivamente en esta zona donde está ahora, básicamente, que es la zona de soporte que tenemos. Empezaría a acumular. Tiene para llegar a máximos una suba potencial de un 35%, sin dudas que es un buen potencial de ganancia, pero esperaría y me aseguraría de que se mantenga por encima, y si no, la esperaría por esta zona de los 165 más o menos, para ahí sí entrar más fuerte, porque sería una oportunidad de compra bastante grande. Vamos con la última, que es CRM Salesforce. Una empresa que también, este es un gráfico bastante más volátil, como pueden ver, parece un electrocardiograma, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pero es una empresa bastante sólida. Creo que mientras no pierda esta zona que está acá marcada como soporte en este momento por los $210 más o menos por este mechazo, pero también se puede ya considerar esta zona como un soporte importante. Fíjense que no lo está perdiendo. Yo marco una línea porque lo hago rápido, pero por eso me gusta más marcar zonas con rectángulos. Más o menos esta sería la zona entre el mechazo y los mínimos que el precio no debería perder. Pero en esta empresa sí me atrevería a tomar posiciones tímidamente, pensando en el largo plazo, porque en el corto plazo vos no sabés, puede tranquilamente continuar bajando, pero sí me animaría, porque es una empresa muy sólida, como lo mencionamos en la parte introductoria del video. Creo que tomar posiciones en esta zona es importante. Si no pierde esta zona y rebota hacia arriba, especialmente si rompe esta zona de máximos que se está formando como una especie rara de canal, entraría con fuerza arriba de esta zona, porque tiene todo el potencial para seguir subiendo. Es una empresa que de sus máximos está a un 64%, y es interesante mirarla. Sí me preocuparía si pierde esta zona marcada con el rectángulo, porque bueno, le esperaría una caída del 44% quizás hasta esta zona, que es el soporte más claro que se ve. No necesariamente tiene que llegar, pero es el soporte más claro que veo. Por ahí hay algún soporte intermedio en esta zona, pero que también representaría una caída grande. De todas maneras, no creo que eso suceda, y si sucede, comenzaría a ir acumulando papeles de a poco durante toda la caída, guardando siempre una bala para comprar lo más barato posible. Pero es una empresa que sin dudas amerita seguirla y darle seguimiento durante este año. Desde lo fundamental, fíjense cómo, bueno, sus earnings son siempre espectaculares, con sorpresas positivas, lo cual no es menor. Su próximo balance falta bastante, 47 días. Paga dividendos, otra cosa importante. Recuerden, el pago de dividendos es algo que la gente no le da bola, pero a medida que tu cartera empieza a crecer, es algo que realmente suma. Su revenue muy bueno siempre, fíjense cómo tuki. Es importante que los ingresos se mantengan estables y de hecho que suban. Y sobre todo, lo que más me gusta de esta empresa, fíjense como el margen neto se pegó una voladura espectacular al 20%. Ya venía con un 16-17%, que es un margen neto muy bueno, pero de todas maneras, verlo subir así está bueno. Significa que están optimizando sus costos, reduciendo gastos, maximizando ganancias, etc. Y es algo importante para tener en cuenta en esta gran empresa. Y también teniendo en cuenta que nos ayuda a diversificar un poco de lo que es la bolsa estadounidense. Así que sin más, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si así fue, dejame un me gusta, dejame un comentario contándome qué empresas te gustan, si ya las conocías, si las tenés en cartera. Compartíselo a alguien que creas que le pueda servir. Y si te parece, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau.